Nuevamente, entonces estoy con ustedes y ahora vamos a abordar nuestra primera unidad. Como les había comentado, esta unidad se llama así, Antecedentes Bíblicos de la Educación Cristiana. Quiero presentar entonces el objetivo de esta unidad. El alumno conocerá y analizará las bases de las educaciones predecesoras, la educación hebrea y judía de la educación cristiana, con la finalidad de desarrollar un entendimiento bíblico de la educación cristiana para relacionarla con nuestros conceptos educacionales en la iglesia local. De manera más resumida, voy a buscar en esta unidad que como estudiante tú conozcas las dos educaciones que precedieron a la educación cristiana, que son la educación hebrea y la educación judía. Tenemos que estudiarlas para que tú puedas relacionarlas, ¿verdad?, con la educación cristiana que hoy en día vemos en nuestras iglesias locales. Entonces abordaremos cada una de ellas y para que tú finalmente hagas una comparación. Si en nuestras iglesias se está manejando más una educación hebrea, una educación judía o realmente una educación cristiana. Esto es necesario, ¿verdad? Conocerlo, son bases bíblicas. Vamos a tomar el Antiguo Testamento, especialmente nos estaremos enfocando en los primeros 5 libros de la ley o los libros que conocemos como el Pentateuco. De ahí tomaremos algunas bases para conocer, ¿verdad?, los antecedentes de la educación cristiana, estudiando entonces estas dos educaciones, la hebrea y la judía. Quiero entonces darte cuál es el indicador de esta unidad. Dice que el alumno elaborará un cuadro sinóptico de los conceptos básicos. ¿Cuáles son los conceptos básicos que incluye cuando estudiamos o hablamos acerca de una educación? En este caso, como la educación hebrea. Estructuras. Más adelante te voy a explicar qué son las estructuras. Vamos a hablar de los principios de la educación hebrea. Vamos a estar hablando de los propósitos de la educación hebrea. Vamos a hablar de su currículum. Vamos a hablar de sus métodos, de sus maestros y de los alumnos. Entonces tú vas a hacer un cuadro sinóptico. ¿Qué es un cuadro sinóptico? Unas llaves, ¿verdad? O puede ser cualquier otro tipo de esquema. No necesariamente tienen que ser unas llaves. Tú puedes utilizar rectángulos, tú puedes usar triángulos, tú puedes usar a lo mejor cuadrados y ahí poner los conceptos principales de la educación hebrea. Eso es lo que estoy buscando, que tú lo diseñes. Yo no te puedo dar una forma o un estilo, porque si yo te lo doy, entonces yo estaría coartando tu creatividad. Cada uno de nosotros, es mi concepto, es mi opinión, que somos bien creativos. Yo he descubierto esto a lo largo de estar enseñando, ¿verdad?, en el seminario, que mis alumnos resultan mucho más creativos que yo. Entonces, tú vas a elaborar un cuadro sinóptico o un esquema donde puedas representar las dos educaciones, la educación judía y la educación hebrea, que son las que anteceden a la educación cristiana. Entonces, ese es el objetivo de la unidad y estos son los indicadores que te voy a estar pidiendo, ¿verdad? Ok, entonces ahora vamos a estudiar, vamos a comenzar hablando de la educación hebrea. Y te estarás preguntando por qué yo tengo que estudiar, por qué tengo que empezar, cuando voy a hablar de la educación cristiana, empezar y estudiar la educación hebrea y la educación judía. ¿Por qué si quiero hablar de la educación cristiana, por qué no inicio hablando con una de esas mejores educaciones que hoy en día podemos tener? Y a lo mejor tú estás pensando, bueno, los alemanes tienen muy buena educación. Los japoneses tienen muy buena educación y los mexicanos también, ¿verdad? Entonces, pero no, vamos a empezar hablando de la educación hebrea. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo, que es nuestro educador perfecto o nuestro maestro perfecto, sus antecedentes, su contexto es que es hebreo, es judío. Entonces, como nosotros somos cristianos, iniciaremos hablando entonces acerca de la educación hebrea. Dice que sería un error tremendo estudiar la educación cristiana sin antes considerar la educación religiosa que la precedió, y es la educación de los hebreos en el Antiguo Testamento y la educación judía de los periodos intertestamentario y neotestamentario. En el Antiguo Testamento, particularmente en el libro de Deuteronomios, da testimonio de un énfasis en la enseñanza que se remonta hasta muy atrás en la historia de Israel.
Todas las ideas mayores que se asocian con el Antiguo Testamento, como la revelación, como la profecía, los sacrificios, los ritos, la presencia y el poder de Dios, se relacionan en alguna manera con el sistema educacional de los israelitas. Entonces, estaremos estudiando estas dos educaciones, ¿verdad? Y es lo que aborda nuestra unidad, ¿verdad? Hay un educador, Avery. Este educador es norteamericano y dijo, una historia de la educación que es verdaderamente cristiana se traza a través de los tiempos. El desarrollo de la educación que comenzó con Dios continúa centrándose en Dios y que ahora se propaga bajo la dirección de Dios. Así pues, un estudio de la educación cristiana debe tomar en cuenta la historia del pueblo de Israel. El pueblo entonces que Dios escogió para que su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, entonces naciera, ¿verdad? Y nosotros como educadores cristianos, ya he comentado que Él es entonces nuestro modelo perfecto. Por eso entonces comenzaremos estudiando mucho de su contexto. Hablaremos entonces de la educación hebrea. Y quiero comenzar entonces con los centros educativos. Los centros educativos. Es decir, los lugares que los hebreos o que el pueblo de Dios, los israelitas, tenían para llevar a cabo la educación o para llevar a cabo la enseñanza. Y los centros de la educación eran, pues tengo acá marcado 4, perdón. Primero, el hogar. En segundo lugar, el templo, la sinagoga y la escuela de profetas. 4 centros que también yo le llamo estructuras educativas, ¿verdad? Entonces, cuando leemos en el Antiguo Testamento y cualquier otra literatura del periodo intertestamentario, se comienza a entender que los principios de la raza humana, desde la época hebrea, ¿verdad? O desde la perspectiva hebrea, era que básicamente la familia era prioritaria o era importante, sumamente importante para la educación. Se entiende que el plan básico de Dios siempre ha sido que la familia, ¿verdad? Allí en la familia o allí en el hogar comenzara o diera inicio la educación. Entonces, en el hogar, una de las funciones más importantes de los padres hebreos era procurar la educación adecuada y correcta de sus hijos. Hay varios pasajes en el Antiguo Testamento que nos indican esto. Uno de ellos es Éxodo, pero Éxodo 12, 26 y 27. Quiero decirte que por falta de tiempo, por ahorrarnos tiempo, tú puedes personalmente consultar estos pasajes. No los voy a estar leyendo, ¿verdad? No los voy a estar leyendo ni estudiando ahorita, pero tú desde tu casa, desde tu hogar, desde la versión y traducción que quieras, tú puedes consultar estos pasajes. Pero en estos pasajes que yo te voy a estar mencionando nada más, que no voy a ir a la Biblia y no los voy a leer, quizás nada más uno de ellos que considere de los más importantes, entonces dejo para que tú los estudies ahí con calma y los consultes con calma. Entonces, el hogar era una de las funciones más importantes de los padres, ¿verdad?, hebreos, para procurar la educación adecuada y correcta de sus hijos. Y entonces, ya te he comentado que hay varios pasajes. Uno de ellos es Éxodo 12, 26 y 27. Pero otro de ellos lo tenemos en Deuteronomio 4, 9 y 10. Uno más, Deuteronomios 6, 4 al 9. Y uno más lo tenemos en Deuteronomios 11, 18 y 19. Siempre la vida comienza con la familia. Por lo tanto, la educación también emana de la vida familiar. Por ejemplo, en Deuteronomio 6, 4 al 9, existe un marcado énfasis, ¿verdad?, sobre la importancia de la persistencia en la enseñanza. Se enfatiza la utilización de las oportunidades casuales, ¿verdad?, la repetición del Shema, como se le conoce a este pasaje, del Shema, o que significa escucha, que se traduce así, escucha, y que para los hebreos el Shema, pues era su credo. Ellos lo repetían constantemente, lo tenían memorizado, ¿verdad? Y lo tenían bien asimilado, bien se puede decir, internalizado en sus vidas, ¿verdad? Entonces, este pasaje, conocido allí en Deuteronomio 6, 4 al 9, hace énfasis, marcado énfasis
en que primeramente Dios le habla a Moisés y Moisés le habla a los padres, tanto a la madre como al padre o al padre como a la madre, porque a veces pensamos que la educación en el hogar es tarea de la madre, pero en este pasaje claramente Dios a Moisés y Moisés a los padres, a ambos padres. La lectura de este pasaje te va a decir que entonces Moisés habló a los padres, ¿verdad? Y les dio estos preceptos, que ellos entonces iban a enseñar, iban a contar, iban a transmitir a sus hijos, a los hijos de sus hijos, ¿verdad? Hasta la tercera y cuarta generación. ¿Dónde? ¿Cuándo? En todo momento, en todas las oportunidades que tuvieran de enseñar, de transmitir acerca de que Israel tenía un solo Dios al cual había que amar, al cual había entonces que adorar y al cual había que amarlo, dice, con todas nuestras mentes, con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, podemos resumirlo así, con todo nuestro ser. Y eso los padres tenían que enseñarlo a los hijos y sus hijos a los hijos de sus hijos, ¿verdad? Eso tenemos en cualquier oportunidad que ellos tuvieran de hacerlo. Eso lo tenemos allí en el Shema, ¿verdad? Dice que ellos entonces, los israelitas, entendieron este pasaje de manera literal, porque ellos aún llevaban este pasaje escrito, ¿verdad? En las filacterias, también en sus frentes. Ellos llevaban, y quizás yo puedo pensar, y ahí estoy especulando un poco, a lo mejor en las puertas de sus casas, ¿verdad? Lo tenían, no sé, escrito. Y entonces, porque es lo que el pasaje está diciendo y ellos lo entendieron literalmente. Así es que en el hogar eran los padres los responsables de la educación. El padre enseñaba al hijo varón y la madre enseñaba a la hija. La vida comenzó en familia y la enseñanza también, ¿verdad? Uno puede imaginarse que mucho aprendizaje se llevaba a cabo cada noche mientras las familias, entonces, especialmente los varones, se sentaban alrededor del jardín, ya que las casas se usaban solamente para dormir, recordando, compartiendo, contando historias y leyendas del pasado. La historia de la educación hebrea se centraba en la familia como resultado de su larga historia como una nación seminómada, ¿verdad? Eran los padres donde el niño aprendía acerca de Dios y escuchaba las historias de patriarcas y profetas, de guerreros y príncipes. No cabe duda que la educación en el hogar realizó un valioso aporte a la prosperidad y permanencia de la nación. Josefo, un historiador judío, decía respecto a su pueblo: nuestro principal empeño es educar a nuestros niños y consideremos que esta es la tarea más necesaria de nuestra vida hogareña. Entonces, resumiendo, el hogar era una de las estructuras o centros de la educación judía y ahí los padres eran y son los primeros maestros, ¿verdad? Entonces nos podemos trasladar un poquito a nuestra época y preguntarnos, ¿serán hoy en día los padres los primeros maestros? ¿Estaremos como padres aprendiendo un poquito de este modelo que nos muestra o nos enseña la Biblia, donde los padres hebreos eran los primeros educadores, que ellos recibieron la instrucción, ¿verdad?, de parte de Dios dada a Moisés y Moisés a ellos para que ellos fueran los que educaran? Qué gran bendición, ¿no?, le tocó a Moisés, y quiero narrar un poquito de eso. Moisés, que significa sacado de las aguas. ¿Recuerdas, verdad, que nació en un tiempo donde pues los niños habían sido, pues había un decreto de parte entonces de Faraón, pues que todos los niños hebreos entonces tenían que, pues al nacer, ser matados, asesinados, muertos? Entonces pasa la historia, cuenta, ¿verdad?, que la madre de Moisés lo tiene que poner en una canastilla y entonces ella, pues para tratar de salvaguardar la vida de su hijo, pues lo lleva al río, y allí cuando está en una canastilla flotando, pues la historia dice que la hija entonces del faraón desciende, ¿verdad?,
con varias de sus damas de compañía para, pues yo me imagino, bañarse, y como las mujeres somos muy dadas, ¿verdad?, muy curiosas, me imagino que ella observó y vio la canastilla, oyó, dice la escritura, que oyó el llanto de un bebé, y entonces ella tuvo la oportunidad de mandar a alguien de sus damas que le ayudaban y traer la canastilla, y vio un bebé. Entonces ella se conmovió, ¿verdad? Se conmovió y se quiso quedar con él. Y pide ayuda para que alguien le ayude a cuidar, a educar, ¿verdad? A enseñar, o nosotros los latinos usamos la palabra criar, ¿verdad? Criar a este niño. Y ahí estaba la hermana de Moisés, muy presta para acudir, y entonces llama a su madre, quien hace esta labor. Y así es que Moisés, desde pequeño, esta madre tuvo la oportunidad no solamente de cuidar a su hijo, sino que yo me imagino que le pagaran por cuidar a su hijo. Qué privilegio, ¿verdad? Qué privilegio. Y así se cumple el plan de Dios, se cumple el propósito de Dios. Qué bendición para esta familia, para los padres de Moisés. Pues hoy en día, los padres, los que tenemos la oportunidad de ser padres, como les dije, yo tengo 3 hijos, tenemos esa bendición, ese privilegio, esa oportunidad, pero también digo, esa responsabilidad, porque es un mandato de transmitir entonces la fe cristiana a nuestros hijos, y para que ellos también puedan conocer quién es Dios y lo que Dios hizo a través de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el hogar era el primer centro de educación de los hebreos. Veremos el segundo centro de educación, o la segunda estructura. Ellos usaban el templo. Dice, una vez que Israel adquirió características de nación, se hizo necesario contar con un santuario central, un lugar de reunión para todo el pueblo, símbolo de su unidad en el culto a Dios. Esta necesidad la suplió primero el tabernáculo durante su peregrinación en el desierto, y luego los santuarios reconocidos durante el periodo de los jueces, por ejemplo, Siquem, ¿verdad? Vamos a ver eso allí en Josué 8:30, Silo también, las escrituras hablan de Silo, primero de Samuel 1:13. De este dato tenemos el ejemplo más conocido. Es la historia de Samuel, cuyos padres le entregaron al sacerdote Elí para criarle y enseñarle. La historia de Samuel no debe tomarse como un caso aislado, ya que él era de la tribu de Efraín y no de la tribu de Leví, tribu comisionada por Dios para el aprendizaje y desarrollar el trabajo sacerdotal. Pues se nota que existía la preocupación de dedicar a algunos niños, ¿verdad?, a Dios en forma especial, y estos eran entregados a los sacerdotes para permitirles crecer bajo la tutela de ellos, pues se consideraba la enseñanza muy valiosa. Entonces, algunos niños, en este caso, el ejemplo que tenemos es entonces el de Samuel, ¿verdad?, que lo trajeron entonces al sacerdote Elí para que él entonces lo enseñara, lo instruyera, ¿verdad?, en el templo. Entonces, este es otro ejemplo de que los niños, ¿verdad?, la educación también se daba a través del templo. Este es otro centro, entonces, de la educación hebrea. Y hoy en día, quizás en nuestras épocas, en nuestras iglesias cristianas, y hablo desde la perspectiva mexicana porque es donde he tenido la oportunidad de servir, ¿verdad? He estado, soy originaria de Tapachula, Chiapas, pero he estado ministrando allá en Tapachula un tiempo, luego en la Ciudad de México, y ahora la mayor parte del tiempo acá en Oaxaca. Y desde la perspectiva cristiana, de las iglesias cristianas, yo he visto que el templo ha tomado prioridad sobre lo que es el hogar. Muchos de los niños son más instruidos, son desde evangelizados, discipulados o educados en la iglesia, ¿verdad? Es donde reciben la instrucción y donde son alcanzados para llevarlos a Cristo y ahí educados. He notado, es mi perspectiva, es mi opinión, que ahora la iglesia ha tomado el lugar, y muchos padres piensan que es en la iglesia donde al niño se le debe de compartir la fe cristiana, excluyéndose ellos un poco de esta tarea que, si vemos en el pueblo hebreo, pues era una tarea primordialmente de la instrucción, la enseñanza le corresponde a los padres. La iglesia
ayuda. La iglesia también es un vehículo para instruir, para enseñar, ¿verdad? Porque la tarea es dejada también a la iglesia. Pero cuando estamos hablando de la educación, los primeros maestros, los primeros instructores, entonces son los padres, y después sí la iglesia, como se daba acá, entonces en el caso de Samuel, ¿verdad? Que Ana entonces lo lleva para que lo instruyan allí. Y el templo hoy en día, o la iglesia, ¿verdad? No me refiero templo al edificio, sino la iglesia, conjunto de personas que han creído en nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y que le siguen como su Señor y como su Salvador. Entonces, ahora la iglesia está tomando prioridad sobre el hogar. Eso no era así en el pueblo de Israel, sino era el hogar la prioridad. Hay otro centro, no lo voy a abordar ahorita, ¿verdad? Pero sí quiero mencionarlo, porque muchos historiadores la ubican más en la educación judía. Este centro es la sinagoga. Dice, aunque la sinagoga surgió en el periodo betestamentario, en el siglo V antes de Cristo, se consideraba como parte de la educación judía. Es decir, la vamos a estudiar, no la vamos a ver acá, pero sí quiero mencionarla, ¿verdad? Porque algunos la ponen hasta a siglo III, ¿verdad? Josefo es uno que la marca, es un historiador judío, que nos indica que la sinagoga existió desde el tiempo de Moisés, ¿verdad? Entonces yo la he considerado como un centro o una estructura educativa. La voy a abordar más ampliamente dentro de la educación judía, pero sí la menciono. Ok, entonces vamos adelante. Otro centro educativo era la escuela de profetas. Hay referencias a tales escuelas en las narraciones de los ministerios de Elías y Eliseo y también de Samuel. Algunos eruditos creen que estas escuelas fueron instituciones organizadas con instrucción programada, pero esta opinión todavía, ¿verdad?, no se puede comprobar. Pero en la práctica diaria, el profeta desempeñaba el papel más importante en la educación. Era la figura central en la educación de la nación. Los profetas, sacerdotes, reyes ejercían responsabilidades únicas como figuras nacionales. En relación con el sistema religioso sacrificial, los sacerdotes tenían la función más importante. En relación con la organización política religiosa, el rey tenía la función más importante, pero en la práctica diaria, el profeta tenía la función más importante en la educación, ¿verdad? Los profetas hacían exhortaciones y recordatorios concernientes al propósito y a la voluntad de Dios para que la nación hebrea pudiera entonces vivir de acuerdo a lo que Dios entonces les decía o les comunicaba a través de los profetas, ¿verdad? El profeta era tanto predicador como maestro. Evidentemente, entonces los profetas enseñaron a otras personas más jóvenes que se sentían llamadas a este ministerio. Del mismo modo, ellos servían como maestros del pueblo. Entonces vemos que las escuelas de profetas también es una institución o un centro educativo. También habían otras personas, ¿verdad?, que desempeñaban un papel importante, como he mencionado, en la educación. No solamente el profeta, pero sin duda que el profeta era, se puede decir, la persona que desempeñaba el rol más importante y prioritario, al cual, ¿verdad?, el pueblo de Israel sabía que Dios les daba palabra, les hablaba, y entonces ellos escuchaban y obedecían a lo que el profeta tenía para ellos. Pero también sin duda que aparte del profeta, el sacerdote, especialmente para los ritos, para los sacrificios, también el sacerdote era un maestro, era un educador, también formaba parte de la educación, porque muchos de los sacerdotes, a través de los rituales que ellos efectuaban, estaban enseñando visualmente al pueblo cómo tenían que presentarse delante de Dios, cómo tenían que presentar sus ofrendas, cómo tener que llevarlas a cabo, cómo tenían que presentar su adoración a Dios. Entonces también los sacerdotes nos educaban especialmente en cuanto a los ritos, pero no solamente ellos, también el rey. Muchas veces vamos a encontrar en el Antiguo Testamento, especialmente donde se habla de los reyes, ¿verdad? Vamos a encontrar que si el rey hacía lo bueno delante de Dios, entonces el pueblo
prosperaba y el pueblo estaba bien delante de Dios. Pero si el rey entonces hacía lo malo, como dice, y este rey hizo lo malo delante de los ojos de Dios, entonces al pueblo le iba mal, el pueblo se alejaba de Dios. Entonces también el rey desempeñó, ¿verdad?, un papel bien importante dentro de la educación hebrea. Resumiendo, ¿cuáles eran los centros educativos en la educación hebrea? Entonces tenemos el hogar, tenemos el templo, tenemos la sinagoga y tenemos la escuela de profetas. Estos pueden formar parte, ¿verdad?, de una llavecita ahí del cuadro sinóptico que te estoy entonces requiriendo como indicador en esta unidad.